Buenos días, comenzaremos con el tema de imagen de las lesiones mamarias de alto riesgo. Me presento, soy el doctor Juan Pablo Ubaldo Romero, soy médico radiólogo egresado del ICEMIM, cuento con la alta especialidad en mama realizada en el ISSSTE, llevo ya 4 años laborando para Salud Digna en Telerad Coyoacán, interpretando mastografía sobre todo, y también laboro en el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. Bien, ¿cuál sería la justificación para hablar de este tema? Bueno, efectivamente ya conocemos algunos de los factores principales de riesgo para padecer cáncer de mama. Sin embargo, hay que hacer mención de las lesiones histopatológicas que se conocen como de alto riesgo y que tienen una importancia particular que ya veremos más adelante. Por otro lado, hemos visto que las pacientes muestran una mayor aceptación de los programas de tamizaje y bueno, esto tiene como consecuencia que este tipo de lesiones se detecten más frecuentemente y con ello ha incrementado el número de biopsias que son guiadas por estudios de imagen. También existe una tendencia actual por realizar procedimientos de mínima invasión que incluyen la biopsia percutánea y esta a su vez se está convirtiendo como el primer método alternativo a la biopsia quirúrgica para dar el diagnóstico histopatológico de la lesión. Finalmente hay que aclarar que existe aún un desconocimiento en el control y el manejo de este tipo de lesiones, sobre todo por una falta de consenso entre los especialistas de las distintas ramas. Los objetivos de la charla serán conocer las principales lesiones de alto riesgo, detallar los hallazgos por imagen de este tipo de lesiones y reconocer las implicaciones diagnósticas y terapéuticas para su detección y seguimiento. La charla está compuesta de los siguientes temas: generalidades de las lesiones de alto riesgo, hiperplasia ductal atípica, atipia epitelial plana, la neoplasia lobulillar, lesiones papilares, cicatriz radial y lesión esclerosante compleja, lesiones tipo mucocele, el manejo y escenarios de concordancia de este tipo de lesiones y finalmente las conclusiones. ¿Qué es una lesión mamaria de alto riesgo? Bueno, es aquella que aumenta el riesgo de desarrollar un carcinoma o es indicativa de una lesión concomitante. Esto es tanto en la mama donde se encuentra el hallazgo como en la contralateral. También reciben otros nombres como son lesiones premalignas, lesiones limítrofes y lesiones de tipo B3. Aquí es muy importante no confundir con lesiones BRATS3. Este tipo de término lesión B3 se refiere a una clasificación histológica. Ok, algunos datos importantes y generales de este tipo de lesiones. Uno es que representan del 3 al 21% de todas las lesiones mamarias. Pueden aumentar desde 4 a 10 veces el riesgo de cáncer de mama con respecto a la población en general, pero esto va a depender sobre todo de cada una de las lesiones y de otros factores de riesgo concomitantes en las pacientes. Hay que recordar que el riesgo puede ser ipsilateral y contralateral, siendo contralateral en hasta el 40% de los casos. Se considera también que hasta un 35% de las muestras obtenidas con aguja de corte pueden mostrar carcinoma ductal in situ o de bajo grado en la pieza quirúrgica. Ok, vamos a dar un panorama general de este tipo de lesiones. Tenemos primero que la OMS clasifica a las lesiones proliferativas de la mama en dos grandes grupos, unas que son de fenotipo ductal y las otras que son de fenotipo lobulillar. De forma general, en la mama hablamos de lesiones epiteliales malignas y no malignas. Dentro de las no malignas, que son de las que vamos a hablar en este momento, las subdividimos en benignas y lesiones limítrofes. Dentro de las lesiones benignas de la mama tenemos aquellas que son de tipo no proliferativas, representando aproximadamente un 65% de los casos dentro de esta subdivisión. Tenemos también a las lesiones proliferativas sin atipia, las cuales representan aproximadamente un 30% de los casos, y estas dos entonces tenemos que son consideradas benignas. Como ejemplos de las lesiones no proliferativas tenemos al quiste simple y al fibroadenoma,
Y como algunos ejemplos de lesiones proliferativas sin atipia tenemos a la hiperplasia ductal usual y a la adenosis esclerosante. Y bueno, continuamos con las lesiones de tipo proliferativas con atipia, que también son conocidas como limítrofes o lesiones mamarias de alto riesgo, representando un 5% aproximadamente dentro de esta subclasificación. Sus grandes representantes vamos a tener a la hiperplasia ductal atípica, la hiperplasia lobulillar atípica y al carcinoma lobulillar in situ. Y sí, efectivamente el carcinoma lobulillar in situ no se considera una lesión maligna como es el carcinoma ductal in situ, sino todavía entra dentro de una lesión mamaria de alto riesgo o limítrofe. Ok, comencemos a hablar de cada una de las lesiones mamarias de alto riesgo. Empezamos por la hiperplasia ductal atípica. Esta se considera una proliferación epitelial atípica que no va a cumplir con los criterios cuantitativos para hablar de un carcinoma ductal in situ. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se va a observar restringida a un solo conducto, máximo 2, y va a mostrar un tamaño menor o igual a 2 milímetros. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que si la muestra no es suficiente, el médico patólogo que la revisa puede dar un diagnóstico erróneo, puesto que cuantitativamente no se tiene todas las características para poder hablar de un carcinoma ductal in situ. La hiperplasia ductal atípica es la lesión de alto riesgo más frecuente, representando hasta un 20% de las biopsias que se realizan por calcificaciones. Muestra un riesgo relativo de 4 a 5 veces mayor con respecto a la población en general. Existe una subestimación diagnóstica al realizar la biopsia percutánea que puede ser del 44% para los casos en los que se utiliza una aguja de 14 gauge y del 20% para los casos en los que se utiliza agujas de 9 a 11 gauge de calibre. De ahí que siempre su manejo sea la biopsia excisional, dada su alta asociación con el carcinoma ductal in situ y el carcinoma ductal infiltrante a la revisión de la pieza quirúrgica. Esto puede oscilar entre un 10 al 20% de los casos. Vemos que por mastografía la manifestación de la hiperplasia ductal atípica será la de calcificaciones amorfas agrupadas. Sin embargo, algunos autores incluso han mencionado la presencia de calcificaciones pleomorfas finas en este tipo de lesiones, aunque siendo honesto, la verdad es que estas son muy poco frecuentes. El estudio de ultrasonido no es un estudio específico para la hiperplasia ductal atípica. Puede llegar a observarse algún tipo de masa, sin embargo, lo más probable es que éste esté asociada a algún otro tipo de lesión, incluso de mayor sospecha. Por resonancia magnética, la hiperplasia ductal atípica puede manifestarse como un realce de tipo no masa. Este estudio sobre todo nos ayuda para otorgar un mayor grado de sospecha a la lesión. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente a la que se le había reportado hiperplasia ductal atípica por biopsia percutánea. Sin embargo, vemos que en el estudio de resonancia magnética se observa un realce de tipo no masa lineal en la mama derecha. Finalmente, en la biopsia por escisión se dio un resultado de carcinoma ductal in situ. Aquí tenemos otro caso. Este es de una paciente de 56 años. En la mastografía se observó una agrupación de calcificaciones amorfas, las cuales se encontraban localizadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Se realiza una biopsia por estereotaxia con aguja de 11 gauge y el resultado fue de hiperplasia ductal atípica. Este es un caso verdadero negativo, ya que por resonancia magnética no hubo un realce en el sitio de calcificaciones vistas por mastografía. Este es el caso de otra paciente, femenino de 65 años de edad. En su estudio de mastografía mostró dos agrupaciones de calcificaciones amorfas localizadas en la región central de la mama derecha. Se le realiza un estudio de ultrasonido dirigido a la zona donde se encontraban las calcificaciones, en el cual se encontró una masa de aspecto irregular y margen indistinto en el mismo sitio de donde estaban las calcificaciones. Se optó por realizar una biopsia guiada por ultrasonido. El resultado de histopatología fue de hiperplasia ductal atípica.
Sin embargo, la paciente contaba con un estudio de resonancia magnética, el cual mostraba un realce de tipo no masa en el mismo sitio de las calcificaciones. Se realizó una biopsia excisional guiada por arpón, obteniendo un resultado de carcinoma ductal invasor. Este es un ejemplo de falso negativo por biopsia percutánea que se confirmó mediante el estudio de resonancia magnética. Entonces, aquí estamos viendo la utilidad de la resonancia magnética para poder realizar o no tal vez una biopsia excisional en el caso de un reporte de hiperplasia ductal atípica en el que tengamos todavía la duda. Ahora hablaremos de la atipia epitelial plana. Esta lesión tiene relativamente poco tiempo de ser reconocida como tal. Hablamos del año 2003. Se caracteriza por un reemplazo de las células epiteliales nativas por una capa de células columnares atípicas. Algunos autores incluso mencionan que puede existir hasta 2 a 4 capas de este tipo de células. Es una lesión que tal vez por morfología nos pueda recordar a la hiperplasia ductal atípica. Bien, tenemos entonces que la atipia epitelial plana es un hallazgo poco frecuente. Va a representar hasta un 2% de las biopsias mamarias. La atipia epitelial plana se considera un precursor no obligado del cáncer de mama, el cual aumenta de 1 a 2 veces el riesgo. Esta puede estar asociada a otras lesiones de alto riesgo o incluso coexistir con el carcinoma ductal in situ o el carcinoma ductal invasor de bajo grado. Tiene un riesgo de subestimación diagnóstica de hasta un 20% por biopsia percutánea. Por lo tanto, si el resultado de atipia epitelial plana se obtuvo por este tipo de biopsia, va a obligar al retiro por biopsia excisional dada su asociación con la hiperplasia ductal atípica y con el carcinoma ductal in situ. El manejo posterior de las pacientes es más comúnmente la excisión quirúrgica, como les mencioné. Sin embargo, vemos que algunos autores actualmente sugieren el seguimiento radiológico con mastografía anual. Esto sobre todo cuando vemos que la muestra fue suficiente y que la lesión fue casi o completamente retirada durante el procedimiento de biopsia. La manifestación por imagen más importante de la atipia epitelial plana va a ser por mastografía. Esto se va a representar por calcificaciones amorfas agrupadas. Incluso algunos autores persisten en la presencia de calcificaciones pleomorfas finas. Aquí tenemos un ejemplo de agrupaciones de calcificaciones amorfas en donde se obtuvo una muestra que fue llevada a confirmar para ver que obtuviéramos la suficiente cantidad de calcificaciones y que éstas concordaran con el sitio de sospecha. Continuamos ahora con la neoplasia lobulillar. La neoplasia lobulillar incluye el espectro que va desde la hiperplasia lobulillar atípica hasta el carcinoma lobulillar in situ. La tendencia actual es usar este nombre genérico porque se considera la misma entidad y la diferencia es solo cuantitativa, como es el caso de la hiperplasia ductal atípica con el carcinoma ductal in situ. La prevalencia de la neoplasia lobulillar es relativamente baja y suele ser un diagnóstico incidental en el estudio de lesiones biopsiadas por algún otro motivo, encontrándose hasta en un 6% de las biopsias mamarias. Se considera tanto un marcador de riesgo como un precursor no obligado del cáncer de mama, que puede ser ductal o lobulillar, no importa, y esto puede ser en cualquiera de las mamas. ¿A qué nos referimos con una lesión precursora? Bueno, cuando ésta está presente en la misma mama en la que se desarrolla el cáncer. Y hablamos de una lesión de riesgo para cuando ésta se encuentra en cualquiera de las mamas. Por lo tanto, tenemos que la neoplasia lobulillar tiene un alto porcentaje de multifocalidad o multicentricidad de hasta el 85% y un riesgo de bilateralidad de un 30 a 67%. El riesgo relativo aumenta de 4 a 5 veces en la hiperplasia lobulillar atípica y de 4 a 12 veces en el carcinoma lobulillar in situ. Y se puede incrementar incluso hasta 13 veces si existen antecedentes familiares.
La infraestimación en la biopsia percutánea es de un 20% aproximadamente, y es por esto que un resultado de neoplasia lobulillar casi siempre va a obligar a realizar una biopsia quirúrgica, dado su asociación con el carcinoma ductal in situ o alguna otra neoplasia invasora. El manejo tiene en cuenta que el riesgo es mayor para ambas mamas y en la mayoría de los casos se ha optado por llevar a cabo una vigilancia estricta con estudios de imagen que pueden ser mastografía o incluso la resonancia magnética. El principal hallazgo cuando se observa por mastografía será la de las calcificaciones amorfas agrupadas, como en el resto de las lesiones que ya hemos mencionado. El ultrasonido no es específico, rara vez puede observarse una masa, aunque como ya lo he mencionado, debemos de ser cautelosos, ya que esta puede representar un carcinoma invasor. El estudio de resonancia magnética tampoco es específico, sin embargo, cuando está presente puede existir un realce de tipo no masa. Y aquí tenemos el ejemplo de un caso de femenino de 56 años, en la cual tenía una mastografía con una agrupación de calcificaciones pleomorfas finas y también amorfas que se encontraban localizadas en el cuadrante superior externo de la mama izquierda. Se le realizó un ultrasonido con resultado negativo. A esta paciente se le realiza una biopsia por estereotaxia con una aguja de 11 gauge, la cual reveló neoplasia lobulillar. Sin embargo, esta paciente también mostraba un estudio de resonancia magnética, la cual no mostraba realce en el sitio donde se encontraron las microcalcificaciones. También a esta paciente se le realizó una biopsia excisional en el cual la pieza quirúrgica demostró un carcinoma ductal in situ. Y bueno, pues este es un caso para ejemplificar un falso negativo por resonancia magnética, ya que no mostró realce y sin embargo el resultado fue de malignidad. Aquí tenemos otro caso de femenino de 59 años de edad que mostró en su mastografía calcificaciones amorfas en el cuadrante superior externo de mama izquierda. El ultrasonido igualmente fue negativo. Se realiza una biopsia por estereotaxia con una aguja de 11 gauge y esta reveló igualmente una neoplasia lobulillar. La resonancia magnética mostró un realce de tipo no masa segmentario, lo que aumentó el grado de sospecha de malignidad en esta paciente. Sin embargo, de esta paciente no tenemos un resultado final de la biopsia. Continuamos ahora con las lesiones papilares. Bueno, la lesión papilar se va a caracterizar por una proliferación epitelial ductal que se va a distinguir por la presencia de un tallo fibrovascular revestido por mioepitelio. La incidencia de las lesiones papilares es baja, aproximadamente del 10% de los tumores benignos y 3% de los tumores malignos. Se dividen en dos grupos, los solitarios o centrales y los periféricos o múltiples. Los solitarios suelen ser benignos, aunque pueden asociarse con hiperplasia ductal atípica hasta en un 14% de los casos, y con carcinoma ductal in situ de bajo grado hasta en un 10% de los casos. Esto es lo que le da su verdadero valor como lesión precursora. Los papilomas múltiples son generalmente sospechosos, pues estos llegan a mostrar un grado variable de atipia e incluso carcinoma ductal in situ en el tejido circundante. Aumentan 2 a 3 veces el riesgo relativo cuando hablamos de papilomas solitarios y de 5 a 13 veces cuando son papilomas múltiples. Las lesiones papilares en general tienen una tasa de subestimación diagnóstica para carcinoma papilar de hasta 36% cuando se obtiene una biopsia con aguja de corte. Se considera que toda lesión papilar con atipia debe extirparse, ya que hasta un 67% de estas muestras tienen asociación con malignidad. Si es una biopsia asistida por mecanismo de vacío y se obtiene una muestra suficiente con resultado de benignidad,
cabe aclarar, se puede tener un control estrecho por estudios de imagen. Las lesiones papilares por mastografía se van a observar como masas, generalmente circunscritas, con o sin calcificaciones. Cuando presentan calcificaciones pueden existir dentro de estas pleomorfas finas o heterogéneas gruesas. En el ultrasonido, bueno, este nos va a servir de mayor utilidad, se va a manifestar como una masa sólida circunscrita, como una masa intraquística o como una masa en un conducto dilatado, y ayudándonos del modo Doppler color para demostrar el pedículo. Por resonancia magnética veremos masas circunscritas con un realce temprano homogéneo y un lavado tardío. A veces incluso se puede apreciar la dilatación de los conductos. La utilidad de la resonancia magnética es sobre todo cuando hablamos de múltiples lesiones papilares para ver la extensión de las mismas. Bueno, continuamos con la gran simuladora, lo que es la cicatriz radial y la lesión esclerosante compleja. Bueno, la lesión esclerosante compleja y cicatriz radial, vamos a ver que patológicamente se va a caracterizar por una distorsión en la arquitectura en forma de estrella, con una zona central fibroelástica y bandas de tejido conjuntivo rodeando que atrapan a los lobulillos y los ductos. Estos pueden mostrar áreas de adenosis, hiperplasia ductal o incluso focos de carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal infiltrante. Pueden estar asociadas a calcificaciones incluso. Y bueno, la importancia de la cicatriz radial y de la lesión esclerosante compleja vemos que es doble. Una, puesto que por la morfología pueden simular carcinomas en el estudio de imagen, y otra es que cuando éstas se encuentran en un estudio de histopatología vamos a confirmar que hay un aumento del riesgo de cáncer posterior a su diagnóstico. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Hablaremos de cicatriz radial cuando esta mide menor a 10 milímetros y de lesión esclerosante compleja cuando esta mide más de 10 milímetros. La lesión esclerosante compleja puede estar asociada a carcinoma infiltrante de bajo grado de tipo tubular. Es importante no confundir a la cicatriz radial con lesiones postquirúrgicas o postraumáticas, ya que se presta a la confusión por el término de cicatriz. Estas dos lesiones, tanto la cicatriz radial como la lesión esclerosante compleja, traen un riesgo relativo aumentado de hasta 3 veces. Bueno, estas lesiones tienen una incidencia que oscila entre el 4 al 28%. Pueden ser tanto multicéntricas como bilaterales, y esto es sobre todo cuando hablamos de las cicatrices radiales por su menor tamaño. La afectación por el carcinoma in situ o el carcinoma infiltrante puede ser tanto focal como parcheado, y es por esto que el tratamiento casi por excelencia es la escisión quirúrgica. Tiene un riesgo de infraestimación por biopsia percutánea de hasta el 22%. El estudio de imagen por excelencia será la mastografía y ahora la tomosíntesis. Y bueno, ya conocemos su manifestación, que será siempre de una zona de distorsión con un centro a veces radiolúcido, no siempre está presente. Y bueno, últimamente la herramienta de tomosíntesis nos ha ayudado de forma importante para su identificación, e incluso en este tipo de modalidad podemos apreciar de mejor manera este centro radiolúcido. Bueno, vemos que en el estudio de ultrasonido se puede manifestar como un nódulo irregular o incluso solamente como una sombra acústica, y esto es un hallazgo difícil de localizar, sobre todo para los ojos inexpertos. Y bueno, por estudio de resonancia magnética vemos que se puede manifestar como un nódulo irregular espiculado que puede tener tanto un realce homogéneo de tipo masa como no presentar realce. Bueno, en este caso de una paciente de 56 años vemos una zona de distorsión con calcificaciones en su interior en el estudio de mastografía.
al ultrasonido se observó una imagen, no como tal una masa, sino nada más manifestándose como una sombra acústica. Estos hallazgos se encontraban localizados en los cuadrantes internos de la mama izquierda. En la resonancia magnética vemos que efectivamente al paso del medio de contraste mostró un realce homogéneo de tipo masa irregular. Finalmente se obtuvo la pieza quirúrgica guiada por arpón, el cual mostró una lesión esclerosante compleja con cambios de hiperplasia ductal atípica. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 46 años de edad con una distorsión en la región central de la mama derecha. Aquí se observa, en el ultrasonido se mostró como una masa irregular hipoecoica y de margen especulado, que a la aplicación de Doppler color manifestó vascularidad periférica. En el estudio de resonancia magnética se observó como una masa irregular con realce en la mama derecha, y en la pieza quirúrgica guiada por arpón se obtuvo el resultado de una lesión esclerosante completa. Y ya para terminar con la revisión de este tipo de lesiones, hablaremos de las lesiones de tipo mucosele. Estas se van a manifestar histopatológicamente como quistes llenos de mucina que tienden a romperse y descargar su contenido en el estroma adyacente. Bueno, vemos que las lesiones tipo mucosele son lesiones poco frecuentes. Se pueden llegar a manifestar como masas con o sin calcificaciones, tanto por mastografía como por ultrasonido incluso. Su epitelio puede mostrar datos de atipia, sobre todo hiperplasia ductal atípica o carcinoma ductal in situ. De ahí su importancia. El tratamiento es por lo general la resección quirúrgica dada la sospecha de carcinoma mucinoso o algún otro tipo de lesión maligna coexistente. En la mastografía veremos que se pueden observar calcificaciones heterogéneas gruesas principalmente. Bien, por ultrasonido veremos que este tipo de lesiones se van a presentar como cúmulo de microquistes o como lesiones quísticas aisladas que a veces pueden llegarse a observar con calcificaciones gruesas en su interior por el ultrasonido. Continuando con el manejo postbiopsia, como les mencionaba, aún no existe un consenso respecto al manejo quirúrgico. Cuando la mayor parte de la lesión se obtiene por biopsia asistida por vacío y el resultado de este es benigno, se suele dar un seguimiento por imagen iniciándose como un BIRATS 3 y siempre se requiere de una correlación entre el estudio de imagen y el resultado de patología para poder determinar la concordancia. Y de ahí que todo resultado benigno con un estudio categoría BIRATS 4B, 4C o 5 se debe de considerar como discordante hasta que no se demuestre lo contrario. En caso de existir discordancia cuando se trata de calcificaciones, se debe de repetir la biopsia en una zona diferente y a su vez asegurar con control mastográfico de que las calcificaciones que se obtuvieron son las representativas y son suficientes. De esta manera el patólogo puede dar un mejor diagnóstico. También podemos buscar una masa asociada por ultrasonido y de esta manera hacer una biopsia guiada por este método. Ahora, cuando hacemos la correlación radiológica patológica del resultado, tenemos dos escenarios, que pueden ser la concordancia, que es cuando el diagnóstico histopatológico explica lo que se está viendo por los estudios de imagen en esa paciente, y la discordancia cuando este resultado no explica los hallazgos en el estudio de imagen. En cuanto a los escenarios de concordancia, tenemos que los resultados histopatológicos pueden ser benignos, pueden ser malignos y también pueden ser limítrofes. Los resultados benignos hablamos que son concordantes cuando otorgamos una categoría BIRATS 4A al estudio. En caso de tener un resultado benigno en un estudio BIRATS 4B, 4C y BIRATS 5, puede existir la posibilidad sí de concordancia, pero solo si hablamos de alguna de las lesiones benignas simuladoras de cáncer, como cuáles, pues como la necrosis grasa, los tumores de células granulares, la hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, la fibromatosis, enfermedades inflamatorias como son la mastitis crónica, la mastitis granulomatosa y la mastopatía diabética,
así como la ya famosa conocida cicatriz radial. Entonces, si ese fuera el caso, se puede continuar con un control de tamizaje por mastografía o incluso el seguimiento a 6 meses, como un BIRATS 3. Continuando con los escenarios de concordancia, bueno, los resultados histopatológicos limítrofes concordantes o de lesiones de alto riesgo, estos son concordantes cuando otorgamos una categoría BIRATS 4A o 4B. Raramente va a ser cuando otorguemos una categoría BIRATS 4C, y su manejo, como ya vimos, aún es controversial. Sin embargo, yo les sugiero que si no existe una resección quirúrgica de la lesión, pues se continúe con un seguimiento por BIRATS 3, ya que el riesgo de la lesión puede persistir hasta por 6 a 10 años después del diagnóstico. En cuanto al resultado histopatológico maligno que es concordante, este será cuando otorguemos una categoría BIRATS 4 o 5. Sin embargo, si fue por una lesión BIRATS 4A, probablemente nos equivocamos al categorizar. Entonces aquí no hay tanto problema, puesto que la paciente podrá ser candidata a un manejo quirúrgico u oncológico adyuvante. Ahora, en cuanto a los escenarios de discordancia, un resultado histopatológico benigno es discordante para todo estudio con categoría BIRATS 4B, 4C y 5, a menos que no corresponda a alguna de las lesiones simuladoras de cáncer ya mencionadas. En el caso de las lesiones limítrofes o lesiones de alto riesgo, hablamos de discordancia cuando se obtuvo de un estudio categoría BIRATS 4C o categoría BIRATS 5. Excepción de esto, por supuesto, será la cicatriz radial. Bueno, en ambos casos nos veremos obligados a reevaluar el estudio. Por un lado, también preguntarnos si la muestra se obtuvo de la lesión blanco, si la muestra fue suficiente, si el número de piezas cuenta con las calcificaciones suficientes, y por supuesto esto se debe de confirmar en el reporte de patología. Y bueno, de no ser así, se requiere realizar una nueva biopsia con aguja de corte de mayor calibre, o definitivamente pues ya sugerir la escisión. Y finalmente, como mencionaba, el estudio maligno discordante solo nos haría cuestionarnos si efectivamente otorgamos la categoría correcta a esa lesión. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, el hallazgo de una lesión mamaria de alto riesgo generalmente es incidental en las biopsias percutáneas por microcalcificaciones. El diagnóstico de un carcinoma ductal in situ versus una hiperplasia ductal atípica sigue siendo un desafío para el médico patólogo. Hay que recordar que la diferencia entre estos dos es cuantitativa, y bueno, por ello es importante que el tamaño de la muestra sea suficiente. Es nuestra responsabilidad como médicos radiólogos determinar la concordancia radiológica patológica, y esto a su vez comunicarlo con el médico tratante. ¿Qué más podemos concluir? Bien, que la tasa de subestimación diagnóstica disminuye a mayor calibre de la aguja, y es por esto que se sugiere la obtención de calcificaciones mediante los dispositivos asistidos por vacío, puesto que se puede utilizar agujas de 9 a 11 gauge. Hay que recordar también que aún no existe un consenso para el manejo postbiopsia de las lesiones de alto riesgo. Por esto es que sigue siendo controversial. Actualmente la tendencia es a dar un tratamiento conservador con control por estudios de imagen. Y ya casi para terminar los dejo con las siguientes preguntas. ¿Qué tan preocupados debemos de estar de pasar por alto un cáncer cuando nos encontramos con una lesión de alto riesgo? Y la otra, ¿debemos usar el seguimiento por imágenes para evitar la cirugía de una lesión benigna o realizarse la cirugía para evitar un infradiagnóstico de malignidad? Bueno, esperando que la plática les haya gustado y les aporte herramientas para su práctica diaria, me despido, no sin antes agradecerle la invitación a los organizadores del curso y a los colegas por su atención. También quiero agradecer a mi amiga y compañera de trabajo, la doctora Elsa Alfaro, por compartirme algunos de sus casos. Y bueno, para cualquier contacto les pongo mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias.